Dos temas, ¿no? Bueno, acabemos con el tema de granulometría y que veamos más acerca de límites de consistencia. Primero les voy a pasar una pequeña presentación de granulometría, nada más para que quede bien cerrado el tema y para que vean algunas imágenes del hidrómetro. Y después, pues ya nos pasamos al tema que empezamos a platicar el día jueves de, de plasticidad y límites de consistencia. Déjenme compartirles la pantalla. Compartir pantalla. Ahí está, y luego, ya, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Y ahí están viendo mi pantalla, y entonces ahora, le digo que quiero abrir una presentación, y creo que ya la tenía por aquí abierta, de granulometría. Ahora le voy a decir que, nos la presente. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, nosotros por ahí habíamos platicado acerca de granulometría o de medición del tamaño de los granos. Nada más para cerrar la presentación, ¿no? Fíjense, esa imagen que de repente decíamos que los cerros tienen dueño, bueno, pues los cerros tienen dueño y algunos de ellos logran obtener un permiso para explotar materiales. Pongamos, en realidad, el dueño nada más es dueño de una capa, desde el punto de vista legal, nada más es dueño de una cierta región de su cerro. Si quiere explotarlo más abajo, tiene que obtener un permiso con la Secretaría del Medio Ambiente y con pues, varias instancias de gobierno, ¿no? Entonces, de que esos materiales que se recuperan del cerro pueden ser utilizados en la construcción de vialidades o de carreteras. Como las que tenemos en la parte de abajo, ¿no? En la sección inferior. Bueno, no sé por qué quise hacer alguna anotación y no pude. A ver, darle aquí a nuestro amigo, el señor de las presentaciones, al PowerPoint. No sé por qué. Aquí. Opciones de puntero. Vamos a pedir una pluma. Bueno, esta sección vial. Esta sección vial, como la que hemos pues, dibujado en el salón, está compuesta de diferentes capas. La primera capa pues, es la encargada de recibir la carga del vehículo y esa carga del vehículo transmitirla de forma uniforme. Nuestro vehículo que va a pasar por ahí necesita una superficie segura por donde pueda andar, que no tenga baches, ¿no? Y entonces por eso le agregamos agregados derivados del petróleo, como el cemento asfáltico, para lograr una superficie homogénea y que sea segura para el conductor. Y una de sus funciones principales es de que si le cae agua, que la saque al exterior, que la saque a la zona de la cuneta. Y en la cuneta está diseñada para conducir agua. Es decir, no buscamos que el agua se meta a estas capas, ¿eh? Más bien, la carpeta tiene que asegurarnos que tenemos una superficie impermeable. Bueno, ahora, de todas formas, resulta que estas capas, la capa base, la subbase, la subrasante, provienen de la naturaleza, ¿no? No podemos ir a una tienda de materiales, aunque sea muy grandota como Home Depot, como otra que le hace de la competencia, bueno, pues no podemos pedirle todo el material para hacer una vialidad o una carretera. Entonces hay que obtenerla de un banco de materiales. Esos bancos de materiales, evidentemente que la naturaleza no nos hace específicamente un banco para la capa subbase o un banco para la capa subrasante. Y si se dan cuenta, pongamos en esta imagen, ven que algunas de las partículas están más grandes y otras están más pequeñas. Entonces hay que llevar un registro del tamaño de las partículas. Las que ven en la parte inferior de la imagen son bastante grandes, mientras que las que ven en la parte superior son pequeñitas. Alguien tiene que medirlas y entonces lo podemos hacer a través de la prueba de granulometría. Ojo, aquí alcanzan a ver un letrero que dice clausurado. Y bueno, pues si lo hacen de forma ilegal o sin tener los permisos necesarios, probablemente llegue la clausura a su banco de materiales. Ahora, en la imagen de la derecha alcanzan a ver un sistema de triturado. Hay plantas que se ubican en los mismos bancos de materiales que permiten recabar las muestras grandes, triturarlas y aventarlas o arrojarlas de un mismo tamaño del que se busque, ¿no? En alguna ocasión puede ser que se esté buscando una grava gruesa, un tipo balasto, mientras que en algunas otras ocasiones tal vez se esté buscando
grava fina como para la carpeta asfáltica. Bueno, entonces nosotros hicimos la prueba de granulometría, pasaron sus materiales por una serie de mallas. Inclusive, si quisieran utilizar más mallas, es posible utilizarlo. Pero yo por ahí les decía que las mallas bien importantes es la malla del número 4 y la malla del número 200. Las otras podemos agregarlas o podemos retirarlas en función de qué tan precisa queramos nuestra gráfica, ¿no? Existen un montón de mallas. Lo común no es utilizar todas. Me parece que lo que ustedes ocuparon fue la del 4, la del 10, la del 20, la del 40, la del 60, tal vez la del 100. No sé si la del 80, la del 100. Bueno, entonces no es necesario utilizar todas, pero entre más gráficas, entre más mallas usemos, mejor va a quedar definida nuestra curva granulométrica. Es decir, va a tener más puntitos. Nada más que entre más mallas, pues es más tiempo. Y si ustedes se van a dedicar a hacer un laboratorio, pues significa tiempos de trabajo, ¿no? Ahora, estas ecuaciones simplemente es cómo podríamos obtener el porcentaje retenido en cada una de esas mallas. Si yo peso lo que se retuvo en una de las mallas y lo divido entre la masa total, esta cantidad que se retuvo pues me va a dar un cierto porcentaje del total de la muestra. Y con eso lo podemos ir acumulando y generar gráficas como las que hemos desarrollado cuando hemos estado frente a frente ahí en el pizarrón, ¿no? Ahora, fíjense, de lo que hemos platicado es de que un suelo como el tipo A, un suelo como el tipo A que está en la gráfica de arriba, es un suelo que tiene de todos los tamaños de granos. Miren, pongamos aquí se me forma un triangulito, lo cual quiere decir que este suelo A, tiene partículas que miden tal vez 17 milímetros. Aquí está la del 20, aquí está la del 30. Bueno, pues sí tiene partículas que tienen 17 milímetros. Y aparte pongamos aquí también, sí tiene partículas, porque hay una caída, sí tiene partículas que miden 2, 3, como 3 milímetros y medio. Sí tiene. Y también el mismo suelo resulta que también tiene partículas que miden tal vez .2, .3, que miden 0.4 de milímetros. Ese suelo tipo A tiene de todos los tamaños de las partículas. En cambio, déjenme borrar. Borrar. En cambio, el tipo B, si se dan cuenta, en esta zona, en la parte de arriba, el material tipo B, pongamos, no tiene partículas de 10 milímetros de diámetro. Y eso lo alcanzamos a ver porque no cae la gráfica, sino que más bien se mantiene constante, no genera una caída. Tampoco tiene partículas que midan 0.2 milímetros o 0.3 milímetros. En esa zona también la vemos que está muy plana. En cambio, prácticamente lo que estamos viendo es de que tiene una caída, o la mayoría de sus partículas miden entre 1 y 2 milímetros. Eso nos habla de un suelo que tiene una mala granulometría o una mala graduación. Quiere decir que en el suelo tipo B, todas las partículas miden más o menos, inclusive ahí nos está diciendo de forma numérica cuánto miden esas partículas, miden de 1 a 2 milímetros, le podemos acotar aquí, ¿no? 1 a 2 milímetros. Y en cambio en el suelo de tipo A hay partículas grandes que miden 17, 20 milímetros, hay otras que miden 4, hay otras que miden .1, hay otras que miden .01. Pues hay de todos los tamaños, usualmente tiene una mejor graduación. Una buena graduación la abreviamos con la letra W. En cambio, en el otro caso, en el tipo B, una mala graduación la agregamos, lo abreviamos con la letra P de poorly, poorly graduated. Ah, miren, la parte de abajo, nuestra gráfica viene tomada del libro Munibudu, y el libro Munibudu es muy bueno. Lo único malo para los latinos es de que todavía está en inglés. Y entonces, como todavía está en inglés, pues a algunos se nos dificulta un poco, ¿no? Por ahí dice el título Poorly Graduated. Y esta gráfica de un suelo mal graduado, lo que estamos viendo es una caída súbita en una región, a diferencia de los otros suelos, ¿no? Pongamos este que dice bien graduado, tiene tamaños de partículas de todas las dimensiones, ¿no? Es decir, tengo partículas que miden 1 milímetro, tengo partículas que miden .1 de milímetro, .01 de milímetro e incluso menores. Bueno,
Y el término gap significa que tiene una granulometría discontinua, ¿no? Es decir, hay una región en la que sí tiene tamaños de partículas, hay otra región donde también tiene tamaños de partículas, pero hay una serie de valores que no tiene, que tiene ausencia. Esta última gráfica, déjenme borrarlas. Esta última gráfica, la que dice gap o granulometría discontinua, en esta región, vamos a ver, híjole, yo no alcanzo a ver el gráfico en la parte de abajo, pero de forma de sencilla, en esta primera región, en esta primera caída, nos estaría diciendo, tengo puras partículas grandes. Después no tengo partículas intermedias. Y en la tercera región me dice, y tengo, además de las grandes, puntitos. O sea, muy, muy finas, ¿no? Pero hay un cierto tamaño de grano, tal vez puede ser que sean las arenas, que no tiene. Otra cosa que alcancen a ver que es pues, pues importante en estas dos gráficas es de que la de arriba, la que está en español y la que hizo algún latino, basado en los libros de Juárez Vadillo, usualmente empezamos en 100 milímetros a la izquierda y vamos avanzando hacia 1 milímetro y seguimos avanzando hasta 0.01 milímetros. ¿Por qué? Porque los latinos lo hacemos tal vez así. En cambio, la nueva tendencia en la mecánica de suelos, como es el Muni Voodoo, que es un libro reciente, ahora lo hacen al revés, ¿no? Ahora ellos buscan empezar con el 100 milímetros del lado grande de la gráfica, del lado donde crece el eje de las X, y del otro lado manejan 1 milímetro o cantidades menores. No tiene mayor chiste, ¿no? Al fin y al cabo es nada más hacer un espejo. Pero las nuevas tendencias son así. Bueno, ahora, miren, ahí vamos a ver nada más algunas imágenes que nos quede un poco más claro. Ahí están haciendo o estamos haciendo un análisis de un banco de materiales. Pues probablemente la muestra sea muy grande, ¿no? En esta muestra seguramente tú ubicas el tamaño de estas losetas, más o menos 30 centímetros, y aquí tendríamos una muestra como de 40 por 60 centímetros. Es una muestra bastante generosa, de la cual alcanzamos a ver que tiene gravas de buen tamaño, y alcanzamos a ver que también tiene polvo. La gente común le diría polvo, ¿no? Nosotros le podemos decir suelo fino, suelo fino. Bueno, al fin y al cabo sería mucho material para estarlo cribando. Entonces lo que podemos hacer antes de ejecutar la prueba es tenderlo en el piso, cucharearlo con una serie de palas y tratar de obtener una muestra uniforme. Esa muestra uniforme la podemos dividir en 4, es decir, la podemos cuartear, y de ese cuarteo, solamente utilizar un cuarto de muestra, es decir, una muestra más manejable dentro de un laboratorio. Y ese cuarto de muestra manejable dentro de un laboratorio le podemos pesar. En esta ocasión se decidió pesar al inicio, es decir, obtener primero el peso de un recipiente vacío y después con el material, ¿no? La diferencia de pesos, material. La diferencia de pesos en esta báscula electrónica nos permite saber cuál es el peso de nuestra masa inicial. Bueno, ahora, esa muestra se pasa por una serie de mallas, primero en una acción plenamente gravitatoria, se hace descender por las mallas y se va clasificando de por sí. Después se puede colocar en un equipo que le llamamos ROTAP, es decir, un equipo que le genera una rotación y aparte un golpeteo en la tapa, ROTAP. Ese equipo ROTAP se va a encargar de agitar las mallas y va a ayudarnos a que alguna partícula que por alguna razón se haya quedado atorada y que es más fina, pueda seguir avanzando hacia las otras mallas, ¿no? Eso ustedes también lo hicieron ahí en el laboratorio. Ahora, en dado caso de que la dejamos ahí en el equipo de rotación 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, y de todas formas encontramos alguna partícula que podría seguir pasando, bueno, nosotros le podemos ayudar por medio de una espátula, de un desarmador, para encontrar algunas partículas que puedan seguir pasando. No deberíamos de hacer esto, ¿no? No deberíamos de meter las manos, porque con nuestras manitas
resulta que nos llevamos partículas finas fuera de la muestra analizada. Entonces debería de ser mejor con una espátula o un desarmador, ¿no? Ahora hasta cierto nivel de aproximación. Ya está. Ahora, miren, las partículas muy finas se puede hacer este procedimiento. Este procedimiento no lo hicimos nosotros en el laboratorio, pero se puede hacer, ¿no? Y yo creo que para eso quise abrirles la presentación, porque me van a decir, bueno, pero es que ya lo vimos. Bueno, sí, pero esta imagen no la habías visto. Y esta imagen no la habías visto porque es un procedimiento que se hace por vía húmeda, es decir, un lavado de muestras. En este procedimiento, el agua nos puede ayudar a que fluya de una mejor forma las partículas más pequeñas dentro de nuestro suelo. Eh, la acción mecánica a veces se ve trabada por una fricción entre las partículas y el espacio que les permite desarrollarse las mallas. Entonces, si nosotros le agregamos agua, como lo estás viendo en ese par de imágenes, sobre todo en la imagen de la derecha, con esa agua podemos ayudarle a que pasen las partículas. Pero hay que tener un poquito de más cuidados acerca de no nada más pasarles agua y ya, sino que hay que pasar el agua, recabar el agua y luego ponerla a secar, ponerla a que se evapore. Entonces es un procedimiento un poquito más largo de lo que ustedes hicieron en el laboratorio. Miren, la imagen anterior, perdón, me regreso, la imagen anterior recuperamos el agua. Y en la siguiente imagen ustedes van a ver que esa agua recuperada se deja decantar. Es decir, se mete dentro de vasos de precipitado y se le da un día para que se asiente en la parte de abajo los suelos. Y después de un día se le puede retirar la mayor parte del agua por medio de un sifón invertido, por una succión y por una manguera, se retira el agua y solamente se deja la parte que está compuesta de finos. Ahora, evidentemente que dejamos 24 horas para que se decantara. Otro rato para hacer este procedimiento de retirarle agua. Y todavía a este material hay que meterlo a un horno para secarlo. Son otras 24 horas. Entonces es un procedimiento un poquito mucho más largo de lo que ustedes hicieron en una práctica de licenciatura, ¿no? Al fin y al cabo, este procedimiento de hacer un lavado podría ser un procedimiento especial cuando se requiera, pues, algún trabajo especial. O, pues, tal vez cuando ustedes estén estudiando una maestría, ¿no? Bueno, entonces, esas muestras que dejamos 2 o 3 días más trabajar dentro de un laboratorio, eh, ya con muy poca agua se pueden meter al horno de secado y obtener una muestra como la que ven en las imágenes inferiores. Ya está. Ahora, me parece que el jueves anterior, el jueves 12 de febrero, el día de los tamales, nosotros platicamos acerca de una prueba que se llamaba hidrómetro. Miren, ah, este, este esquema, pongamos un esquema muy parecido a al que está en la parte superior de la izquierda de la imagen, lo encontrarás en algunos libros como en el Braja o como en el Muni Vudú o algo así. Honestamente, cuando yo era estudiante yo no me lo imaginaba, ¿no? O sea, como que no le veía la forma. Pero tal vez hasta que lo ves dentro de un laboratorio, sobre todo un laboratorio un poquito especializado, resulta que te das cuenta de cómo es. Miren, si se dan cuenta, aquí alcanzan a ver de forma exterior una, una bureta de 1000 mililitros y dentro de ella está el hidrómetro, dentro de ella. Está sumergido y si se dan cuenta está flotando. Una parte del hidrómetro, una parte del hidrómetro está flotando y está saliendo incluso, mira, si hago énfasis, ahí está el nivel del agua. En cambio, la puntita del hidrómetro está sobresaliendo. Y entonces ya le entiendo al primer esquema que nos presentan los libros, ¿no? Es un dispositivo que se hunde en el agua y que una parte de él, una parte graduada, sobresale. Ahora, este dispositivo, su función principal es medir la densidad del agua. Y si mide la densidad del agua, pongamos en la imagen que tienes en la parte central superior, pues esta agua limpia, pues evidentemente que va a flotar
una cierta cantidad. Si te das cuenta, déjenme borrar las anotaciones para que seamos más claros. Mira, si te das cuenta, lo que está flotando es bien poquito. Es lo que está sobresaliendo. Tal vez está sobresaliendo, en la siguiente imagen, alcanzamos a ver que está sobresaliendo 10 milímetros, ¿no? 10 milímetros o 10 marcas de referencia del hidrómetro. Ok, pero está en agua limpia. Ay, ese es otro asegún, ¿no? El agua limpia, el agua que sacamos de la llave, en general está limpia, ¿no? Es potable, sirve para que la tomemos. Así nos dice el organismo regulador. Pero en realidad esta agua tiene minerales, ¿no? Entonces, bueno, en esta agua con cierta cantidad de minerales, ¿y cómo sabemos que tiene minerales? Bueno, pues porque si la pones a hervir, a veces te deja un residuo blanco o blanquecino, producto de que tiene sales, minerales. No son muchas, pero al fin y al cabo no es un agua totalmente limpia. Bueno, entonces el agua que estamos utilizando nos va a medir la densidad. En la parte de abajo, alcanzas a ver el hidrómetro saliendo de su caja, es una pieza de vidrio vacía, y si estuviera completamente vacía, flotaría. Entonces, para lograrle que se hunda un poco, en la punta utiliza un contrapeso. Ese contrapeso puede estar hecho a partir de balines de plomo. Los fabricantes del hidrómetro saben cuánto contrapeso agregarle para que nos ayude a dar cierto nivel de mediciones. Ahora, hay diferentes tipos de hidrómetro. En este caso, lo que estás viendo es un 152H. Aquí está la empresa que lo produjo. Y la regla o la normatividad que la regula. La normatividad de nuestros amigos los gringos, que la regula es de la American Standard Test Materials. Me parece que es así. Bueno, y entonces esta normatividad hace que el hidrómetro sea un poquito caro y que no sea común su uso dentro de muchos laboratorios, sino dentro de algunos en específicos, ¿no? Bueno, ahí está la marca del hidrómetro. Y ahora en la siguiente imagen, en esta imagen nada más estás viendo cómo funciona con agua limpia. En la siguiente imagen te muestro cómo funciona con una mezcla de suelo a la cual se le agregó un químico defloculante. Ese químico, en esta ocasión, son 2.5 gramos de hexametafosfato de sodio. Ya ven que lo venden en la tienda, ¿no? Ahí en la tienda de la esquina. Nosotros vamos por unas papitas y, oiga, me dan hexametafosfato de sodio. Y bueno, como es un poquito, no es imposible de conseguir, pero al fin y al cabo necesitamos ir a una farmacia especializada, ¿no? Que nos la pueda vender. Tal vez ustedes conocerán la farmacia París o alguna similar. Bueno, ese hexametafosfato de sodio nos ayuda a que mezclemos suelo, en este caso la segunda imagen, suelo, con agua y hexametafosfato de sodio, y nos dé una solución que va a tardar más tiempo de lo normal en asentarse. Va a tardar más tiempo en decantarse. Y como tarda más tiempo, pues entonces nos permite realizar mediciones con el hidrómetro. ¿Recuerdas que en la lámina anterior, cuando era agua limpia, solamente sobresalían 10 unidades? En cambio, en esta ocasión que tú ves un agua, alguien dirá agua cochina, o un agua con suelo, está sobresaliendo otra cantidad de, eh, de unidades. Yo alcanzo a ver como un 30, ¿no? La imagen no es tan bonita, pero alcanzo a ver un 30. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar después de un día? ¿Qué va a pasar después de 24 horas? Bueno, pues hay que regresar y medir cómo anda la densidad en una hora, cómo anda la densidad en 2 horas, cómo anda la densidad en 3 horas, en 5 horas, en un día. Y después de un día resulta que el hidrómetro se va metiendo, como en la imagen que tienes a la derecha. En la imagen de la derecha resulta que el hidrómetro prácticamente ya se metió y ya ni siquiera alcanzamos a ver la marca de 10.
o prácticamente ya llegamos a la marca de 10. Quiere decir que ya se fueron asentando las partículas. Y entonces, por medio de unas relaciones matemáticas que en esta ocasión no vale la pena dedicarle tiempo, por medio de esas relaciones matemáticas, podemos identificar el tamaño de las partículas más pequeñas a la malla del número 200. Es decir, partículas que llegan a medir, aquí, aunque no lo alcancemos a ver, en esta zona hay partículas que llegan a medir menos de 0.075 milímetros. Ya de por sí hablar de un milímetro es algo bien pequeñito, ¿no? Es algo bien pequeñito. Ahora, divide un milímetro entre 13, entre 14 partes, y más o menos te da lo que es la malla del número 200. Bueno, este hidrómetro nos da la capacidad de medir partículas que inclusive puedan medir 0.002 de milímetros, que es más o menos el tamaño aceptado de una arcilla. Bueno, te decía, no lo hacemos en licenciatura, pero cuando estés en la maestría lo vas a hacer, ¿no? Ahora viene un ejemplo numérico, pues tú ya sabes qué hacer con la práctica, nada más me interesaba más que vieras las imágenes, y en este caso estás viendo el resultado de esa prueba de granulometría. Nosotros por ahí habíamos dicho que la malla del número 4 me divide a lo que son las gravas de las arenas, y en esta gráfica tal vez nosotros no hicimos la prueba, pero estamos viendo que más o menos el contenido de grava, así a ojo de buen cubero, anda un contenido de agua en el orden de 55%. Estamos alcanzando a ver que la malla del número 200 es la que nos divide los suelos finos de las arenas, y entonces nosotros alcanzamos a ver, híjole, se me movió, vamos a ver, otra vez. Estamos viendo tal vez un contenido de arenas del orden de 45 menos 3, pues tal vez de un 42%, ¿no? Y entonces ese contenido de arenas más ese contenido de gravas nos está permitiendo identificar que es un suelo granular. ¿Por qué es importante saber que es un suelo granular? Bueno, porque cuando tú calcules capacidad de carga o lo que va a resistir el suelo, hay algunas ecuaciones que nos sirven para suelos granulares y hay otras ecuaciones que nos sirven para materiales finos. Entonces, pues ya sabemos que es un suelo granular. Cuando te toque calcular capacidad de carga, ya vas a saber qué ecuación debes de utilizar. En este caso, además de ser granular, sabemos que es una grava. Sabemos que es una grava. Y por medio del uso de los diámetros que ya están graficados en esta lámina, podríamos calcular dos valores característicos, ¿no? El coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura, ya ves que es, coeficiente de curvatura es igual a D30 entre D60 por D10. Y al D30 va al cuadrado, ¿eh? D30 va al cuadrado. Ok. Si nosotros sacamos ese coeficiente de curvatura a partir de los valores que están mostrados en esta gráfica, tendríamos que elevar al cuadrado tal vez un 1.49 al cuadrado entre la multiplicación de 8.10 por 0.174. Y me da un valor de 1.49. Ah, ya no pude. Y me da un valor de 1.49. Y también podríamos calcular nuestro coeficiente de uniformidad. Y uniformidad. El coeficiente de uniformidad en esta ocasión sería, bueno, más bien siempre, habría que dividir el D60 entre el D10, y ese D60 entre D10 en esta ocasión sería 8.10 entre .174. A mí me da 46. Los requisitos para que una grava esté bien graduada es de que el coeficiente de uniformidad ronde valores entre 1 y 3 y que el coeficiente de curvatura sea mayor que 4. Ambos requisitos los cumple. Como ambos requisitos los cumple, tenemos en este caso una grava bien graduada. Bueno, creo que de eso ya hasta los harté, ¿no? Ya lo hemos visto varias veces ahí en el salón. Entonces, pues yo creo que el tema de granulometría
ya lo podemos dar por acreditado. Nos hacía falta ver tal vez imágenes de el hidrómetro. Nos hacía falta tal vez ver el procedimiento por vía húmeda. Te digo, son procedimientos un poquito más especializados, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Tenemos ahí algún problema, alguna bronca hasta este momento? ¿O vamos bien? Todo bien, profe. Ok, qué bueno que vamos bien. Aquí está, no. Bueno, eso es todavía parte del tema de granulometría. Ahora, en el jueves pasado empezamos a platicar de límites de consistencia. Y esos límites de consistencia resulta que nos ayudan para los materiales que pasan la malla del 200. Lo común no es hacer la prueba del hidrómetro, lo común tampoco es hacer un lavado por mallas. Bueno, el lavado es relativamente común, pero el hidrómetro no es tan común. El hidrómetro lo utilizaríamos para verificar el tamaño de las partículas de núcleos de bordos que van a contener agua o de represas que van a contener agua. Ahí sí nos interesaría identificar el tamaño de las partículas muy finas, porque esas partículas muy finas a su vez son las que van a impedir que pase el agua. En una presa de materiales graduados, hay diferentes tipos de presas, pero en una presa de materiales graduados, para eso nos serviría el hidrómetro. Ahora, lo común en la ingeniería práctica, en la ingeniería del día a día, es de que no se haga eso, sino que se haga la prueba de límites de consistencia para clasificar al tipo de suelo que vamos a tener debajo de una edificación. Y para eso creo que nos conviene ver otra presentación que habla acerca de límites de consistencia. Les voy a compartir de nuevo la pantalla. Compartir pantalla. Y en esta otro tema, nosotros lo que vamos a ver es que un suelo fino puede tener diferentes consistencias según, según la cantidad de agua que tenga. Vamos a darle clic aquí. Ahí está, clic ahí. Ahora, esto nos ayudó a entenderlo el señor de origen holandés Atterberg. Y ya ven que les decía que él sembraba tulipanes y además de sembrar tulipanes, pues nos dejó este procedimiento, ¿no? Bueno, ahí vemos límites de consistencia, límites de Atterberg, y resulta que probablemente tú recuerdes un suelo, sobre todo un poco superficial, con la configuración que alcanzas a ver en la pantalla, ¿no? En la parte superior derecha de la pantalla. Ese suelo, si nosotros lo dejamos secar, porque tal vez no llueve o porque tal vez intencionalmente lo llevamos a un laboratorio a secar, probablemente veamos un material más blanco o más blancuzco, como el que ves a la derecha. Eh, en algunas ocasiones llega a fisurarse, lo cual nos habla de la presencia de material fino. No sé si ustedes recuerdan que hay personas que se ponen mascarillas de arcilla. Y esas mascarillas de arcilla tienen la ventaja de que cuando se secan, jalan. Y esa acción de jalado, pues para las personas que buscan verse bien, pues resulta que las mascarillas de arcilla, al jalar hacia ambos lados, estira la piel. Y entonces, por eso hay personas que utilizan mascarillas de arcilla. Bueno, aquí no es un tema de belleza, pero resulta que esta propiedad, pues sí la pueden identificar. Entonces, cuando se jala, provoca tensiones. Y en estado sólido, un suelo con muchos finos lo veríamos agrietado. Ok, pero eso es cuando está seco, seco, seco. En cambio, si le agregamos un poquito de agua, se va a empezar a plastificar, se va a comportar como una plastilina. Una plastilina que incluso podríamos moldear, como en la imagen, haciendo un tubo de material,
o inclusive podríamos hacer hasta un muñequito. Es más, nuestros alfareros le agregaban un poquito de más agua, o le siguen agregando agua, y a las arcillas las convierten en cerámica, después de un proceso de secado. Pero primero las moldean con agua, les dan una geometría que a ellos les sea de su agrado, y después las convierten en nuestras tazas, ¿no? Bueno, si le seguimos agregando agua, va a llegar el momento que se empieza a comportar como una pasta, como un estado semilíquido. Y si le seguimos agregando todavía más agua, pues sí, de plano va a comportarse como un líquido, como un lodo. Es el mismo suelo. Esa imagen que estás viendo en la parte de arriba son imágenes del mismo suelo, pero con diferentes contenidos de agua. Eso intencionalmente se puede hacer en un laboratorio para medir ciertos valores límite. Esos valores límite resulta que nos dan características del suelo. Y los dos más comunes es el límite líquido y el límite plástico. El límite de contracción es un poco menos común que se mencione, pero también nos puede ayudar a identificar a partir de qué valor de contenido de humedad deja de cambiar el volumen de nuestro suelo. Bueno, estos límites se pueden determinar en el laboratorio por medio de por medio de dos procedimientos. Ahora, ¿para qué me sirven? Los alumnos siempre preguntan, ¿y esto de qué me va a servir, no? Está muy bonita la clase, pero ¿esto de qué me va a servir? Bueno, resulta que nos van a servir para clasificar a los suelos. Es decir, para saber qué tipo de material tenemos y en base a lo que tengamos, buscar alternativas de solución. Mira, esta imagen la tomé del libro de Braha, de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, y prácticamente en cualquier libro de mecánica de suelos, en cualquiera, viene. Esa imagen, prácticamente tú te la vas a aprender de memoria. Te la vas a aprender de memoria. Mira, en el eje de las X vamos a graficar el límite líquido y cuando alcancemos el 50% vamos a trazar una línea. Y en esa línea, cuando tenga una altura de 22 unidades de índice plástico, es decir, este punto tiene de coordenadas 50,22, en ese punto vamos a hacer cruzar una línea que salga a partir del 20. Ahí va la línea. Bueno, y eso nos va a generar 4 regiones. Una región donde voy a poder encontrar suelos que son arcillas de baja plasticidad, otra región donde voy a encontrar arcillas de alta plasticidad, otra región donde voy a encontrar limos de alta plasticidad y otra donde tengo limos de baja plasticidad. Ahorita parecería que son muchos términos y que está medio complicado, pero después de hacerlo varias veces, vas a darte cuenta que no es tan complicado, ¿no? Que es muy sencillo. Bueno, para eso lo vamos a utilizar, pero antes de usarlo, vamos a identificar esas zonas, ¿no? Mira, esa línea, vamos a regresar y vamos a ver algo que me interesaría. Bueno, ese puntero, borrar. Esta línea que acabábamos de trazar nos va a ayudar a identificar que lo que caiga de esa línea hacia arriba, van a ser arcillas. Arcillas. Y esas arcillas, bueno, tal vez en el idioma anglosajón, utiliza la letra C de clay. En español nosotros le decimos arcilla, pero en la literatura universal pues dice clay o arcilla. Si cae por arriba de esa línea es arcilla. Si cae por debajo de esa línea es limo y lo abreviamos con la letra M de un término sueco, que yo no sé sueco y tal vez me escuche mal al pronunciarlo, pero es algo así como mjo o mjala. Bueno, ese término sueco le da nombre a la M o a la zona de los limos. Entonces, otra vuelta. Si cae por arriba de la línea es arcilla. Si cae por abajo es limo. Y la otra línea que nos va a ayudar a identificar es la del 50%.
Esta línea nos va a hablar de suelos a la izquierda y suelos a la derecha. Y para eso tenemos del lado de la izquierda, a la izquierda de la línea de 50, tenemos de baja plasticidad, ahí lo estamos viendo sombreado de color azul, y otra zona de alta plasticidad. ¿Por qué no están hasta arriba las gráficas? ¿Por qué nada más están en una cierta región? Ah, porque toda esta zona de la línea, pasando la línea U, digamos que no hemos encontrado suelos. Si alguien nos quiere mentir, probablemente nos dé un valor por acá. Pero en realidad no se han encontrado suelos que estén en esa zona. Bueno, todos los suelos que hemos encontrado están debajo de la línea U. Ah, bueno, entonces por eso no hay suelos por arriba de la línea U. Bueno, ahora, entonces, arriba de la línea A, por abajo de la línea A, limos. A la izquierda del límite líquido de 50 son de baja plasticidad y a la derecha son de alta. Bueno, ahora, ¿cómo encontrar esos valores? En el caso del límite líquido, el límite líquido que está en la parte de abajo, el límite líquido que está en la parte de abajo, y que regresemos unas diapositivas, y que el límite líquido precisamente va a marcar con cuánta agua todavía puedo plastificar a la muestra. Cuánta agua se puede con una masilla. Este, ¿Con cuánta agua se va a comportar como masilla y con cuánta agua se va a comportar como de forma plástica, como plastilina? Ese límite o esa cantidad de agua que me va a decir el valor de frontera, lo podemos determinar de dos formas y vamos a platicar ahorita de ese, ¿no? Vamos a ir, vamos para allá, aquí está. Tenemos dos formas de obtenerlo. Uno es por un cono de penetración o un cono penetrante y otra forma es por percusiones. En Latinoamérica, incluyendo en México, Latinoamérica, que los latinoamericanos somos un poquito más alegres que los europeos, resulta que utilizamos este tipo de procedimiento, la copa de Casagrande. Se llama así porque la ideó el científico Arthur Casagrande, que pues prácticamente fue alumno de Carl Terzaghi. Eh, en Latinoamérica solemos utilizar la copa de Casagrande. ¿Cuál es la razón de que la utilizamos en Latinoamérica? Que es un dispositivo fácil de trasladar, que lo podemos echar ahí en la camioneta, o en el auto y lo movemos a cualquier lugar. Y tiene tornillos, tiene una serie de tornillos que permiten ajustarlo a pesar de que sea maltratada en el camino, ¿no? Podemos llegar a cualquier obra, ajustamos los tornillos y el laboratorio de obra puede darnos resultados rápido. Y eso, en Latinoamérica solemos tener laboratorios de obra. En cambio, nuestros primos los europeos, resulta que ellos son un poquito más serios, ¿no? Más sobrios. Y probablemente requieran sus laboratorios más precisión. Y entonces este otro aparato, que es un cono inglés, no es tan fácil de echar en la parte trasera de una camioneta, ¿no? No es tan fácil de aventarlo y que siga calibrado, ni no es tan fácil de calibrar. Entonces, como es un poquito más delicado, pues no se utiliza tanto de este lado del Atlántico, lo utilizan más los europeos. Bueno, ahora, de todas formas hay que platicar de los dos, ¿no? El cono penetrante o el cono de penetración determina el límite líquido a través de mezclar mezclar una muestra de suelo con cierta cantidad de agua, le agregamos algunos mililitros de agua y después de mezclarla la colocamos en este recipiente. Como si estuviéramos rellenando de algún tipo de pasta de cocina el recipiente. Y logramos que la punta del cono haga contacto con la masa. En esta parte alcanzas a ver que hay un seguro.
Ese seguro se abre y se deja descender el cono por peso propio y va a penetrar la masa. Esta imagen la obtuve de un libro de la Covitur. El libro de la Covitur es el de la Comisión de Vialidades que desarrolló el Metropolitano en los años 80, ¿no? En los años 70 también. Bueno, este es el esquema del funcionamiento y del otro lado vemos una imagen. El cono puede ser a 60 grados o puede tener otra amplitud de grados. En esta laminita alcanzas a ver que hay diferentes tipos de conos, el inglés, el sueco, el hindú, y que cada uno de ellos, dependiendo de la investigación que ha hecho cada uno de los diferentes países al respecto, pues cada país o cada grupo de científicos ha encontrado que algún grado o algún peso de cono trabaja mejor, acorde también a su suelo, ¿no? Desgraciadamente no tenemos un cono mexicano, pues porque aquí casi no lo utilizamos. Creo que nosotros tenemos mucha más relación con los ingleses, porque los ingleses, pues digamos que dominaron la zona de Estados Unidos y Estados Unidos todavía nos sigue dominando, y entonces por eso podemos tener más referencias acerca del cono inglés. Ese cono inglés tiene una abertura de 30 grados su punta y debe de tener un peso de 80 gramos. Vamos a medir 20 milímetros de penetración para asegurarnos, o sería la penetración que nos daría un límite líquido del suelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya sabemos cuánto mide el cono, ya sabemos cuántos gramos pesa, pero el procedimiento es mezclar la muestra, mezclarla, y eso tú lo vas a hacer en el laboratorio, el mezclado, aunque vamos a utilizar el otro procedimiento, ¿no? El latinoamericano. Este mezclado, inclusive estas imágenes que estoy presentando son del laboratorio de ahí de Zacatenco, nos van a prestar unos acrílicos y encima de estos acrílicos vamos a colocar nuestro suelo, le vamos a agregar agua por medio de una piseta. Esta es una piseta que contiene agua y que nos permite aventar un chorro de agua y esa agua la vas a mezclar con el suelo por medio de una espátula. Con esa espátula vas a remezclar y mezclar y mezclar hasta obtener una masilla. Y esta masilla la podemos meter dentro de el recipiente. Mira, ahí ya estás alcanzando a ver, pongamos, estas otras imágenes que te muestro son de otro laboratorio. En este caso no se utilizó un acrílico, sino que se utilizó un vidrio, pero el procedimiento es lo mismo, ¿no? También aquí vemos una espátula normal, larga, y una espátula pastelera para introducir el material dentro del recipiente. El recipiente es parte del cono, ¿no? Okay. Ya que tenemos nuestro material o nuestro suelo dentro del recipiente, lo llevamos a donde está ubicado nuestro cono de penetración y nos aseguramos de que el cono de penetración marque ceros de forma inicial. Si te das cuenta, es una carátula tipo reloj y esa carátula nos va a medir cuántos milímetros eh, penetra nuestro cono. Ok. De forma inicial, nos aseguramos que esté en cero, que el seguro esté colocado y que apenas estemos haciendo contacto con la muestra, que apenas estemos tocando con la punta del cono el recipiente. Nos dicen 1, 2, 3, quietos, nadie respire, y en ese momento abrimos el seguro y dejamos que por peso propio caiga el cono. Miren, abrimos el seguro y resulta que en esta ocasión tal vez cayó, seguramente tú lo alcanzas a ver, cayó del orden de, aquí está el 10, aquí está el 0, aquí está el 15, cayó 16 milímetros. 16 milímetros. Y nosotros resulta que el procedimiento para el cono inglés nos marca que hay que bajar 20 milímetros. Ah, bueno, pero no vamos a desechar la muestra. No vamos a decir que no nos sirvió. No, 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 no. Vamos a hacer una gráfica con ella. Y ya que hicimos la prueba, vamos a recuperar un poco de material de aquí y lo vamos a meter en un horno por 24 horas a 100 grados centígrados y vamos a determinar su contenido de agua. Ok, ahora,
Tomas la muestra, la vuelves a mezclar, le agregas más agua, y al agregarle más agua, entonces, bueno, pues entonces cuando penetre más el cono, probablemente nos dé otra medición. Y si nosotros graficamos diferentes contenidos de agua contra diferentes penetraciones, vamos a lograr establecer el límite líquido por cono. A ver, fíjense, nada más déjenme hacer una grafiquita aquí. Opciones de puntero, borrar. Mira, en ese primer experimento, resulta que nos va a dar de resultado un cierto contenido de agua, aquí, y una cierta penetración en milímetros. En esta ocasión fueron 16 milímetros. Si yo le agrego agua, lo más seguro es de que penetre más. Tal vez penetre 22 milímetros. Órale. Y si le sigo agregando agua, probablemente penetre más, probablemente entre 30 milímetros. Pero en cambio, si le quito, probablemente nada más penetre 10. Y eso nos va a llevar a una gráfica de comportamiento. Ya ven que el procedimiento con cono inglés nos dice, tú vas a encontrar el límite líquido cuando penetre 20 milímetros. Entonces eso significa que con la gráfica puedo ubicar el 20, subir, 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 subir y hacerlo cruzar hasta encontrar el contenido de agua donde está el límite líquido. Bueno, algo así habría que hacer con el cono de penetración por cono. Les decía, este procedimiento no es común en México, lo ocupan los europeos. Pero probablemente alguien de ustedes dice, no, a mí este país me queda chico, yo me voy a ir a Francia a trabajar. Bueno, si te vas a Francia a trabajar, pues vas a ver ese procedimiento. O si te dedicas específicamente a hacer mecánica de suelos, ¿no? Bueno, en Latinoamérica, que somos un poquito más jacarandosos, en Latinoamérica, que somos más fiesteros, utilizamos este otro procedimiento que es la copa de Casagrande. La copa de Casagrande resulta que es un dispositivo que está hecho a partir de latón. Es una copa semiesférica de latón que pesa aproximadamente 200 gramos. Y es importante su peso porque se deja caer. Esta copa, por medio de una biela que está, a ver, no se alcanza a ver ahí, pero seguramente cuando vayamos al laboratorio la vas a ver con más precisión. Ahí atrás, de color negro, estás viendo una biela. ¿Qué significa una biela? Es una pieza que en lugar de que sea circular, en una parte está cortada y tiene un radio de espiral. Es decir, mira, déjame dibujar. Déjame ashurar. Aquí déjame ashurar del otro lado. Esta biela, en lugar de ser circular, es de radio que se va incrementando. Y esa biela nos permite que cuando vaya haciendo contacto con la parte trasera de la copa se empiece a levantar. ¿Por qué? Porque va cambiando de radio. Se empieza a levantar hasta que llega la muesca. Y en esa muesca cae de forma súbita. Y cae más o menos 1 centímetro. Hay quien podrá entrar en precisiones más exactas acerca de que es 1.2 centímetros, porque es media pulgada. Bueno, si lo hizo Casagrande y si él estaba acostumbrado a el sistema inglés, lo más seguro es de que sea 1.2 centímetros. Bueno, ok. Tiene esa altura de caída. Y después de la altura de caída, eso va a provocar que una muestra de suelo que se ponga en su interior se cierre en su ranura. Ahora mira, esa altura de caída, usualmente el fabricante, cuando nos vende la copa de Casagrande, también nos vende una altura de referencia, una pieza que nos permite medir cuánto debe de caer. Y por medio de los tornillos, podemos ajustar la altura de la caída. Bueno, ok. Ahora, esa altura de caída nos sirve para que después de colocar la muestra de suelo dentro de la copa, previamente mezclada, es decir, previamente
manipulada con una espátula y con ayuda de agua obtenida de una piseta, el suelo lo colocamos dentro de la copa y le vamos a generar una ranura. Ahora, ese procedimiento que estás viendo en la imagen de la derecha, vas a colocar el suelo de forma tal, híjole, y eso es lo difícil, difícil pero no imposible, de forma tal que el espesor de suelo, si le metiéramos un tubito, debería de medir de espesor 8 milímetros. Es un poquito difícil eso, pero no es imposible, ¿no? 8 milímetros en la parte central, porque como es una esfera, mira, déjame dibujarlo acá, si fuera una esfera, pues evidentemente que si en algún lugar tienes 8 milímetros, pues en algún otro tienes 0 y en algún otro tienes 0. En la punta, lo más seguro es que tenga 0, y en la parte de atrás, lo más seguro es que también tenga 0, pero en la parte intermedia debería de medir 8 milímetros. Bueno, seguramente me vas a decir, no, eso no se puede, está difícil. Con observación, con práctica, todo se puede, ¿no? Después de que coloques el material, vas a utilizar un ranurador. ¿Por qué te digo que lo vas a utilizar? Porque esto lo vas a hacer cuando vayamos al laboratorio. Cuando vayamos al laboratorio, te van a prestar esta copa de casa grande o una muy similar y te van a prestar también un ranurador como el que ves en la parte izquierda de tu pantalla. Ahora, ese ranurador va a generar una ranura. Tal vez aquí me está haciendo falta presentarte una imagen del ranurador. Ese ranurador, si le hago zoom a la punta, más o menos la punta tiene 2 milímetros en la base, 2 milímetros en la base, tiene 8 milímetros de alto y después viene un abanico. Entonces la punta lo que hace, esta punta lo que hace es de que en la copa, o en el suelo más bien, genera una superficie trapezoidal, o sea, un trapecio de penetración. Quiere decir que en la base de la copa vas a alcanzar a ver el latón. Esa ranura, déjame ahora borrar ese rayón que yo le puse. Ahí está. Ese rayón eh, genera una ranura. Y esa ranura vamos a cerrarla por medio de golpes. Para eso era importante la altura de caída y el peso de la copa, porque esa ranura que en la imagen anterior estabas viendo, lo que me va a generar es esto, ¿no? Una hendidura de 2 milímetros en la base, de 8 milímetros de alto, y después de golpearla, se va a cerrar. Mira, la imagen que tienes en la derecha, alcanzas a ver cómo ya está cerrado el material. Ahora, ese cierre no va a ser nada más en un puntito, ¿no? A medida que le vamos dando de golpes, el cierre va a ser, si le golpeas y golpeas y golpeas, se va generando esto. Mira, yo alcanzo a ver ahí que durante toda una línea está haciendo contacto. Es necesario que ustedes tal vez le hagan zoom con sus ojos cuando estén haciendo esa práctica y que me digan, ya cerró nada más una puntita o ya hizo un contacto de 1 centímetro. También para eso nos sirve el medidor de la altura de caída. Bueno, cuando estés ahí en el laboratorio, y hagas esta práctica, trata de asegurarte de que le des 2 caídas o 2 golpeos por segundo. A veces eso de los segundos parecería que es algo muy sencillo, pero en realidad nos cuesta mucho, mucho trabajo identificar cuánto es un segundo, ¿no? Alguien dirá, pues es tac, tac, y alguien dirá es tac, 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 tac. Entonces, para eso te muestro ahí en la parte derecha inferior de tu pantalla algo que se llama un metrónomo. Los músicos, si a ustedes les gusta la música, bueno, una cosa es que les guste escucharla y otra cosa es que les guste tocarla, ¿no? Yo les sugiero que traten de aprender algún instrumento musical, va a abrir mucho su forma de pensar y también va a abrir una parte de su cerebro. Así como cuando vamos a hacer ejercicio, se nos abren ciertos músculos o se nos desarrollan ciertos músculos, también el tocar un instrumento musical nos ayuda a desarrollar partes de nuestro cerebro. Y miren, resulta que hay algunos
metrónomos digitales, como, como los que podemos bajar en una aplicación. Y estos metrónomos digitales podemos regular la cantidad de bits por segundo o de golpeos por segundo. En ese caso yo le puse de 120 golpeos por segundo. Y si le doy play, ahí me está diciendo cuántos son 2 golpes por segundo. Bueno, perdón, creo que lo dije mal, ¿eh? Queremos dar 120 golpes por minuto, o sea, 2 golpes por segundo. Más o menos es ese ritmo. Esta es una aplicación que nos permite tener un metrónomo en el celular o en la aplicación y con eso dar un buen golpeo a la hora que estemos haciendo nuestra prueba. Ahora, esto del ritmo, pues es importante, ¿no? Hay quien dice que es bueno aprender a bailar. Es bien bueno aprender a bailar porque nos ayuda a llevar el ritmo. Si ustedes a la edad que tienen tal vez no saben bailar, aprendan, ¿no? Aprendan porque en este caso nos ayuda a nuestra práctica y aparte porque nos ayuda a llevarle el ritmo de muchas cosas. A los gringos le dicen timing. Bueno, déjenme volver a compartir mi pantalla. Bueno, y entonces a un ritmo de 2 golpes por segundo o 120 golpes por minuto, van a dejar caer esta copa. ¿Cómo la van a dejar caer? Ah, miren, aquí inclusive hay una flechita en la imagen. Esa flechita lo que nos está diciendo es, si giras la manivela en ese sentido, vas a lograr que se genere un golpeteo, ¿no? Entonces, cuando tú giras esto, adentro la biela va a empezar a hacer que la copa se levante, más o menos 1 centímetro, y luego va a caer de golpe. Ahora, entonces me van a decir, híjole, pero nos platicó de los ingleses y nos platicó de Casa Grande, pero ¿en México qué? ¿En México qué? Bueno, pues resulta que en México tenemos la SCT y el Instituto Mexicano de Transporte, y el Instituto Mexicano de Transporte publica normas para la calidad de los materiales que se van a utilizar en vialidades, y si se van a utilizar suelos con características finas, seguramente nos va a pedir que clasifiquemos qué tipo de suelo es. Por eso, en la página del Instituto Mexicano del Transporte podemos encontrar la normatividad que nos dice cuánto debe de medir la copa de Casa Grande. Ahí, miren, ahí nos está dando precisamente lo que nosotros decíamos hace rato, ¿no? La altura de caída con respecto a la base. También nos está dando en esta imagen que vienen las normas, y si vienen las normas dice que hay que cumplirla, nos está diciendo cómo es el ranurador. Ranurador plano, aquí dice, ¿no? Los 8 milímetros, perdón, se me movió la imagen. Aquí vienen los 8 milímetros del ranurador. Y la biela. Ah, caray, esa biela que tal vez yo fui malo para explicarme, pero aquí ya viene dibujada y si las normas fueron malas para explicarse, pues hay que reclamarle a quien hizo las normas. Esta sería nuestra biela. Yo honestamente tengo dudas sobre si está bien escrita con B, B pequeño o B grande, B labiodental o B normal. Creo que está bien así. He visto que lo escriben de las dos formas. Bueno, esta biela, cuando empiece a girar, miren, va a girar en este sentido, va a girar en contra de las manecillas del reloj. Va a empezar a hacer contacto con la pieza trasera de la copa de Casa Grande. Y eso va a provocar que lo empiece a levantar. Levantar, miren, primero tiene radio pequeño, radio pequeño, radio pequeño, radio pequeño, y se empieza a hacer grande, grande, grande. En algún momento se va a levantar 1 centímetro, y cuando pase por esta zona de la muesca, se va a caer la copa. Bueno, eso evidentemente que es mejor que lo veas en el laboratorio. Ya está. Entonces, en esta norma nos da el indicativo de cómo hacer la prueba del límite líquido. Las normas están hechas para cumplirse, ¿no?
el que no sepamos que existe la norma no nos exime de la responsabilidad de cumplirla. Bueno, ahora, aquí apareció otro tema, ¿no? Que es el límite plástico. Ah, caray. ¿Límite plástico? Ah, ¿y el otro cuál era? Eh, bueno, en este caso, yo les preguntaría, ¿no? ¿Y el otro cuál era? El límite líquido, ¿no? El límite líquido. Miren, ahí dice, ¿no? Límite líquido, en la parte de arriba dice límite líquido. Ah, bueno, entonces ahora vamos a hablar del otro límite, el límite plástico. Eh, el anterior nos indica cuándo el suelo se empieza a comportar como un semilíquido. Y en cambio este otro nos va a indicar cuándo el suelo se empieza a secar y se empieza a comportar como un sólido, o como un semisólido, perdón. Bueno, ahora, otra vez, ahí en el laboratorio nos van a prestar o unas tablitas de acrílico o nos van a prestar un vidrio. Nosotros de la muestra, sobre todo cuando llega la muestra, antes de que le agreguen agua, van a tomar más o menos unos 2 centímetros cúbicos. Miren, la mano de esta persona, pues, sus dedos tal vez nos hacen pensar de que aquí anden ahí como unos 3 centímetros cúbicos, ¿no? El tamaño de sus dedos. Pero más bien, yo le sugeriría tomar unos 2 centímetros cúbicos, un poquito más pequeño, y esos 2 centímetros cúbicos hay que empezar a rolarlos. Es decir, alguien dirá en lenguaje muy latino y muy mexicano, hacer un churrito, ¿no? Y ese churrito o ese cilindro rolado, vamos a rolarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que logremos que tenga 3 milímetros de diámetro. Hay que repetir el proceso una y otra vez hasta que el cilindro se desmorone. Esta palabrita también es un poquito, pues, mexicana, ¿no? Desmorone. Nos habla acerca de cuando algo ya se empieza a deshacer o se empieza a perder su consistencia unida en el cilindro y se empieza a quebrantar. Bueno, no solamente que se quebrante en cualquier situación, sino que se quebrante al alcanzar los 3 milímetros de diámetro. Es decir, tiene que llegar al mismo tiempo, ¿no? Desmoronarse y formar un cilindro de 3 milímetros de diámetro. Al mismo tiempo debe de llegar. Si formo los 3 milímetros de diámetro y no se desmorona, lo repito. Y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir hasta que formando 3 milímetros de diámetro se desmorona. En ese momento decimos que está encontrando su límite plástico. Ahora miren, cada vez que yo rolo el cilindro, lo que estoy haciendo es de que estoy logrando que pierda humedad. ¿Por qué pierde humedad? Porque en el fondo donde lo estoy rolando, se va a quedar un poco de la humedad. En mi mano, en la parte de la palma de mi mano, donde la estamos rolando, también se va a quedar humedad. Entonces, cada vez que lo rolo, está perdiendo humedad y deja de comportarse de forma plástica. Pierde sus capacidades de formar muñequitos o de comportarse como plastilina y se va a empezar a desmoronar o a romper. En ese momento decimos que está en el límite plástico, pero evidentemente que es una prueba bien, pero bien subjetiva. Mira, ahí te muestro una imagen que nos regala el doctor Mayoral. El doctor Mayoral es un investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que sabe mucho de sismos, que sabe mucho de suelos, que sabe mucho de comportamientos de los suelos ante sismos, y que fue contratado por la Comisión Federal de Electricidad para elaborar el manual de CFE de materiales. No es cosa menor, ¿no? Digamos que le encargaron la pequeña tarea de decirnos a todos los ingenieros del país cómo hacer las pruebas de materiales si le vas a construir algo a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en todo el país. El doctor Mayoral, en el manual de laboratorio de CFE, nos presenta esta imagen y nos presenta cómo se ve un cilindro de suelos de 3 milímetros de espesor, es decir, 1/8 de pulgada, cuando lo rolas y al mismo tiempo se desmorona. Nos lo presenta en un esquema gráfico, en un dibujito,
y también nos lo presenta en una imagen en el libro. Y aparte yo te agrego esta otra imagen de algún laboratorio, ¿no? ¿Qué alcanzas a ver en la imagen? Que se fisura, que se agrieta el material y que al momento de rolarlo se rompe. Ojo, hay personas que se emocionan, le quitan mucha agua y lo rompen no porque tenga poca agua, sino porque son torpes al labrar. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué se está rompiendo? ¿Se está rompiendo porque no tiene agua o porque soy muy tosco? En ese momento necesitamos de que esa prueba la haga alguien que sea muy curioso en, en las manualidades, ¿no? Que sea muy curioso a la hora de manejar cosas pequeñas. Así como hay pruebas como la de compactación que requiere que alguien que utilice cierto nivel de fuerza para sacar el material, en esta ocasión no. En esta ocasión necesitamos a alguien que sea muy curioso con los materiales y que sea, que tenga calma, porque si esta prueba la haces con prisa, te va a quedar mal. Con prisa vas a romper el cilindro y se va a romper por tu prisa, no porque pierda agua el material. Bueno, de todas formas, es una prueba que a pesar de las imágenes o a pesar de que lo que yo les pueda decir, termina siendo una prueba subjetiva. Es según el criterio de los ojos de alguien de ustedes que puede decir, ya llegó a su punto. Pero según otra persona, pongamos, si comparamos esa imagen que nos da el doctor Mayoral con la otra imagen que yo les presento, probablemente alguien diría, le falta, ¿no? Como que le falta perder más humedad. ¿Por qué? Porque en la imagen del doctor Mayoral se ve más separado el suelo y se ve más agrietado el dibujo. En cambio, la imagen que yo te presento, tú me vas a decir, todavía no se separa. Es más, hasta se ve gordito aquí, ¿no? Hasta se ve gordito en esta zona. Se ve más gordo que en la punta o en la parte trasera. Y es más, no estamos cumpliendo con lo que debe de medir 3.2 milímetros. Como son 3.2 milímetros, podemos utilizar algún instrumento que nos dé una referencia acerca de la medida, como podría ser un pequeño poste que nos van a dar ahí en el laboratorio para tener una referencia de cuánto debe de medir. Evidentemente que es más fácil que estar sacando nuestro escalímetro y medir si ya llegamos a los 3 milímetros. Simplemente vemos una referencia y decimos, ya más o menos tiene el diámetro. Bueno, como es una prueba subjetiva, y según los ojos de alguien de ustedes, pongamos, me recuerdo ahorita, ¿no? Según los ojos de Alwin, o según los ojos de Iliana, o según los ojos de Miranda, o según los ojos de Alexis, o según los ojos de Karina, o según los ojos de Paola, puede ser que según los ojos de alguna de estas personas ya llegó a su punto de límite plástico, pero según los ojos de otra persona dice, no, no ha llegado, y otra persona dice, sí, ya llegó, y otra persona dice, no, no ha llegado. Bueno, es subjetiva. Entonces, como es subjetiva, lo que nos conviene es repetir esta prueba por lo menos 3 veces. Y si la repetimos 3 veces, podemos sacar un promedio. Ahora, mira, algo mejor. Si la hacemos 4 veces, si la hacemos 4 veces y resulta que de resultado, por ponerte algún ejemplo, si de resultado nos da que la metimos al horno, la dejamos 24 horas y nos da de resultados 23, 18, 19 y 8, seguramente alguien me va a decir, oiga, profesor, pero es que eso no se puede promediar, ¿no? O sea, el que vio 8, la persona que hizo 8, pues hay que mandarla al oculista, ¿no? Como que no se parece nada a los otros resultados, ¿no? Entonces, lo bueno de sacarlo 4 veces es de que podemos descartar algunos valores que no se parecen. Inclusive alguien de ustedes podría decir, bueno, voy a quitar el valor más bajo y voy a quitar el valor más alto. Y resulta que los dos de en medio sí se parecen. Pues entonces eso sí suena que es un promedio. O que las dos personas que vieron estos valores tienen mejores ojos que los otros dos, ¿no? Acuérdense que para esta prueba necesitamos mucha paciencia
y observación. Es una prueba bien subjetiva, entonces, híjole, ahí no nos sirve un ingeniero botas fuertes, ¿no? Ahí nos sirve un ingeniero que sea muy paciente y muy observador. Bueno, ahora, hay una prueba que se utiliza un poco menos, pero que es la del límite de contracción. Se utiliza un poco menos porque no tiene aplicaciones para clasificar. En esta prueba, más o menos cuando ustedes le estén dando 25 golpes a la copa de Casagrande, más o menos por ahí, hay que tomar un poco de material y rellenar un molde. Puede ser que nuestro molde sea lineal, como los que ves en la parte superior de la pantalla, es decir, un molde que retacamos de material y que vamos a dejar secar a temperatura ambiente. ¿Por qué no lo metemos al horno? Porque el objetivo de esta prueba de límite de contracción es identificar qué tanto se puede contraer el material en condiciones normales de secado. Si lo metiéramos a un horno, podríamos quemar la materia orgánica y eso no sería una condición normal de secado. Entonces, esta prueba se deja al ambiente y el agua que está dentro del suelo se va a evaporar y va a hacer que cambie de volumen. Probablemente en la imagen que ves a la derecha, todavía esa muestra todavía tenga un poco de agua, pero ya es tan pequeño el contenido de agua que tiene que ya no va a provocar cambios volumétricos. Entonces resulta que ahí podemos observar claramente cómo cambia el volumen de la muestra cuando tiene agua o cuando no tiene agua. Eso alguien dirá, ah, pues chido. Pero imagínate que ese suelo está debajo de una casa y cuando venga la época de secas se contrae. Cuando venga la época de lluvias se hincha el suelo. Ah, pues va a tener consecuencias bien fatales sobre la casa, ¿no? Porque si se contrae tanto, cuando esté la época de secas, la casa se va a hundir mucho. Y sería utópico pensar que se va a hundir pareja, sino lo más común o lo más observable es de que se hunda de forma diferencial. Bueno, fíjate, esa imagen de arriba, ahora la misma idea, quiero que te la imagines quiero que te la imagines de forma vertical. Si esta imagen ahora la ponemos así, una serie de barritas, debajo de una edificación, puede ser que sea nuestra casa, ¿no? Puede ser que sea la del vecino. Si originalmente medía toda esta altura y después de secarse resulta que mide esto, bueno, pues esta casa se va a hundir. Y te digo, lo más seguro es de que no se hunda pareja, sino que se hunda con alguna zona de mayor importancia. A eso le llamamos hundimiento diferencial. Si el muro izquierdo se hunde más que el muro derecho, pues se va a ir de lado y se va a distorsionar la vivienda y probablemente genere fisuras muy importantes, ¿no? Bueno, y se debe de controlar. Opción de puntero, borrar. Hay otra forma de determinar el límite de contracción y es por medio de un procedimiento volumétrico. El procedimiento volumétrico, porque seguramente alguien es observador, todos somos observadores, ¿no? Algunos somos más quejones que otros, pero mira, si te das cuenta y si eres un poquito observador, te darías cuenta que también, además de tener una contracción lineal en las imágenes de arriba, también tenemos una contracción lateral. Y alguien que es criticón va a decir, ¿y eso cómo lo tomas en cuenta? Ah, pues con el volumen, ¿no? Con el volumen. Con un procedimiento que incluya no solamente una dimensión, sino 2 o 3 dimensiones. Entonces, podemos retacar un recipiente de forma inicial. Más o menos estos retacados se dan con un contenido de agua similar al límite líquido. Similar. Bueno, es decir, en la copa de Casagrande, más o menos, cuando tengas 25 golpes. Golpes en la copa de Casagrande. Bueno, puedes retacar tu recipiente
y dejarlo secar a la temperatura ambiente. La consecuencia es de que se va a contraer y para que se contraiga parejito conviene agregarle un lubricante en el exterior, ¿no? Conviene agregarle algún tipo de aceite en el exterior para que se contraiga parejo. Igual en la parte de arriba, ¿no? Ahora, el problema del volumen es de que no es tan fácil de medir, sobre todo cuando se contraiga. Y por eso nos podemos auxiliar de un procedimiento de inmersión en mercurio. Ojo, aquí hay que prender las alarmas, porque seguramente alguien me podría decir, no, eso es peligroso. Eso es bien, bien, bien peligroso. El mercurio hay que tenerle mucho respeto. Al mercurio hay que tenerle respeto, porque este sí es tóxico, no como tu ex, ¿no? O probablemente sí, también tu ex era tóxico. Pero pero el mercurio sí es tóxico, es un metal líquido, y al ser un metal, nos puede causar daños al estar dentro de nuestro cuerpo. Lo malo de que sea líquido es de que estos pequeños granitos o estas pequeñas burbujas de mercurio pueden hacer burbujitas más pequeñitas y esas burbujitas pequeñitas nos pueden entrar en el cuerpo, ¿no? En el tracto sanguíneo. Entonces hay que tenerle respeto al mercurio, no hacer esto de manejarlo sin guantes y sobre todo tratar de no usarlo, ¿no? Las nuevas disposiciones tratan de no utilizar mercurio, tal vez buscar otro material, pero esa imagen que te presento, pues es lo suficientemente rara como algunas otras cosas que hemos visto, ¿no? No es común utilizarla, pero digamos que para investigaciones un poquito complejas sí lo podríamos utilizar. Ahora, ¿qué significa investigaciones complejas? Pues manejada por cuates que saben específicamente qué riesgos tienen. Es como en el caso de los rayos X, ¿no? No es recomendable que todos los días nos saquen unos rayos X porque la radioactividad va a generar pues cierta esterilidad en las personas, o ciertos comportamientos cancerígenos en las personas. Entonces, no es bueno estar expuesto a los rayos X todos los días, pero hay personas pues, que se dedican a eso y que ellos saben cómo manejar cierto nivel de riesgo. Ok, vamos a hacer este ejemplito. Vamos a hacer este ejemplito, porque ya me aburrí, ¿no? Ya nos aburrimos de pura teoría, y entonces vamos a hacer este ejemplito y vamos a desarrollarlo. Antes de que, aquí ya está resuelto, ¿no? Entonces, como ya está resuelto, creo que valdría la pena retomar ese ejemplo y resolverlo por nuestra cuenta. Para eso, para eso puedo tomar esta lámina y llevarla a una hojita de Excel y resolverla nosotros, ¿no? Vamos a esperar que abra el Excel. Vamos a pedir un libro nuevo. Vamos a pegarlo por acá. Ah, mira, hasta lo pegó como tabla. Este, vamos a quitar estas que nadie las conocía. Vas a decirle eliminar. Eso es lo que vas a recabar tú cuando vayas al laboratorio. Cuando vayas al laboratorio, tú vas a hacer el procedimiento de copa de Casagrande. ¿Eso qué significa? Vamos por acá, vamos por acá. Aquí, ¿ves? Este procedimiento es lo que vas a hacer en el laboratorio. Vas a mezclar tu suelo, lo vas a colocar en la copa, le vas a generar una ranura y vas a contar el número de golpes necesarios para que la ranura se cierre. La ranura que tenía 2 milímetros, le vamos a dar de golpes y va a cerrar. Ah, mira, aquí la puedo hacer grande esta imagen para que se vea mejor. Mira, ahí se ve claramente que cerró. Que cerró más o menos 1 centímetro. Bueno, en ese momento tomas este material, lo metes en una cápsula y lo metes al horno por 24 horas. Y después de 24 horas, previo pesado, determinas cuánta cantidad de agua tiene. Bueno, esos resultados son los que vamos a manejar por acá. Haz de cuenta que lo hiciste una vez, lo metiste en la cápsula 14, y el peso de la pura cápsula fue de 9 gramos, 9.35 gramos. La cápsula con suelo húmedo pesó 16 gramos. Al día siguiente regresaste, pesaste tu cápsula y pesó 11 gramos.
Ah, bueno, pues entonces resulta que con esos datos nosotros podríamos determinar cuánta agua se evaporó. Y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver si podemos utilizar este mismo formato y vamos a pegarlo acá. Vamos a ponerle aquí agua evaporada, ¿no? Agua evaporada. Y esa agua evaporada, control Z. Y esa agua evaporada nos podría dar el peso del agua. Es decir, lo que pesaba la muestra con cápsula y con suelo húmedo, menos lo que pesa la muestra con cápsula y suelo seco. El agua evaporada, ahí está. Luego, podríamos determinar el peso de los sólidos. El peso de los sólidos, que va a ser WS. Bueno, el peso de los sólidos, ¿estás de acuerdo conmigo que es lo que pesaba la cápsula con suelo seco menos el peso de la cápsula? Está expresado también en gramos, ¿no? Y con estos dos valores yo podría determinar mi contenido de agua. Bueno, me hizo falta un dato, pero ahorita lo copiamos. Y el contenido de agua es contenido de agua porcentual. Es decir que voy a dividir el peso del agua entre el peso de los sólidos y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? 100, sí, por 100%. O le puedo pedir aquí al Excel que tiene la función porcentual. Ahí está. Contenido de agua del 274%. Me hizo falta un dato y déjenme copiarlo en nuestra presentación. Aquí está nuestra presentación. Aquí está. El último dato no lo copié. 14. Son los golpes en la copa de Casagrande. Voy a ponerlo por acá. Control V. Ahí está. Golpes en la copa de Casagrande. Ok. A ver. Tiempo, profesor. Ya se puso a hablar muy, muy rápido. Ya no lo entendí. A ver. Los golpes en la copa de Casagrande es que hay que contar el número de golpes necesarios para que se cierre el suelo. Déjame regresar a la presentación, a ver si no te hago bolas. Pero miren, para que se logre esto, le voy a dar de golpes, 2 golpes por segundo, y voy a contar después de cuántos golpes se cierra. Si tiene mucha agua, entonces se va a cerrar en 5 golpes. Si tiene muy poquita agua, probablemente le dé 50 golpes. Y si tiene una cantidad intermedia de agua, se va a cerrar en 30 golpes. Entonces resulta que este experimento lo vas a repetir varias veces. Yo te sugeriría que lo repitas por lo menos 4 veces. Es la sugerencia, 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Mira, a ver si puedo rayar aquí. Nada más que para poder rayar necesito que esté hecha grande. ¿Por qué 4 veces? Bueno, porque resulta que el límite líquido está definido para 25 golpes. Entonces, si está definido para 25 golpes, es poco probable que yo le atine a 25 golpes. Y no es bueno que lo esté buscando. Entonces, de forma simple, mira, tú vas a repetir este experimento 4 veces por lo menos, ¿sale? En uno de los ejes vas a colocar contenido de agua y en el otro de los ejes vas a colocar golpes, con una singularidad. Ahorita te explico cuál. Bueno, golpes. Y entonces, como la definición dice que en 25 golpes tengo el contenido de agua, lo que yo puedo hacer es hacer el experimento una vez con poca agua, y me va a dar un cierto número de golpes. Perdón. Usualmente con poca agua me da tal vez 50 golpes. 50 golpes. Si le agrego agua, probablemente me dé menos golpes, me dé 40. Si le agrego agua, probablemente me dé 20. Si le agrego agua, probablemente me dé 5. Y entonces aquí yo puedo encontrar una tendencia en estos golpeos
e identificar que para 25 golpes, mi límite líquido tiene cierto valor. Es la esencia de lo que vas a hacer. Vas a repetir el experimento 4 veces para lograr una gráfica que me permita ubicar el valor de 25. La sugerencia o lo que yo te pediría es de que obtengas dos golpeos por debajo de 25 golpes y 2 golpeos por arriba de 25 golpes. Es decir, algo bueno podría ser que el primer golpeo te dé más o menos entre 40 y 50 golpes. El segundo te dé entre 30 y 40. El segundo de 30 a 40. El tercero, tal vez que te dé de 15 a 25 golpes. Y el que sigue, tal vez de 5 a 10. De esa forma, nuestros 4 puntos van a ser equilibrados con respecto a los 25 y nuestra línea va a ser una línea adecuada o una línea que represente el fenómeno. Ahora, te dije que voy a poner un asterisco aquí en los golpes porque resulta que esta gráfica hay que hacerla en escala logarítmica. Logarítmica en los ejes. Ahorita la hacemos, ¿sale? Ahora, con eso creo que ya te logré transmitir la idea de que hay que repetir el experimento varias veces. Bueno, esa es la razón por la cual en la tablita por acá, primero hicieron el experimento con 14 golpes. Se ve feo. Primero hicieron el experimento con 14 golpes, luego lo hicieron con 20 golpes, luego con 26 y luego con 38. Ya ves que yo te decía, híjole, conviene que tengas un golpeo entre 30 no, como entre 40 y 50 golpes. Otro que tengas tal vez entre 25 y 40 golpes. Otro que tengas como de 15 a 25 golpes y otro que tengas de 5 a 15 golpes. Entre 5 y 15 golpes. Ok. Entonces, más o menos es lo que tienes en la tabla, ¿no? En este ejemplo, más o menos. Ahora, si lo hicimos varias veces, si este fue nuestro primer experimento, si este fue nuestro segundo experimento, si este fue nuestro tercer experimento y este fue nuestro cuarto experimento, bueno, pues ya tenemos 4 experimentos, 2 por arriba de 25, 2 por abajo de 25. ¿Por qué te los puse así de 1, 2, 3 y 4? Porque usualmente lo que se hace en la práctica es que se le va agregando agua. Entonces, por eso siempre empezamos con un número de golpeos altos. Si le agregamos mucha agua, echamos a perder el suelo. Entonces hay que ir poquito a poquito echándole agua, poco a poco echándole agua. Bueno, ahora, los cálculos que hicimos para el primer renglón son aplicables para los demás renglones. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto? Una gráfica. Una gráfica. Y esa gráfica, pues vamos a pedirle a Excel que nos la haga, ¿no? Vamos a pedirle aquí a Excel que nos la haga. Como decíamos la vez anterior, hay que pedirle gráficas de dispersión, porque las gráficas de líneas no nos sirven. Ahora, en el eje, déjame te lo dibujo aquí, en el eje de las Y's, yo lo que voy a tener va a ser omega. Y en el eje de las X, lo que voy a tener va a ser golpes en escala logarítmica. Ok, entonces, como quiero en el eje de las Y los contenidos de agua, selecciono los contenidos de agua y le digo, quiero que insertes una gráfica de dispersión. Es decir, una gráfica XY. Clic. Le doy que quiero que va a insertar una gráfica de dispersión XY y no quiero que la una, nada más quiero que me ponga los puros puntos. Los puros puntos. Selecciono esta y ya está mi gráfica, ¿no? Ahora, ojo, todavía no acabo, ¿no? Todavía no acabo porque nada más está tomando en cuenta los valores de las Y's, los contenidos de agua. Para empezar nuestra gráfica hay que tomar en cuenta los valores de las Y's. Ahora, no ha tomado en cuenta los valores de las X, nada más tiene 1, 2, 3 y 4. Necesito seleccionar mi gráfica, decirle clic derecho, selecciona los datos y decirle que mi serie la voy a modificar y le voy a dar los valores de las X. Los valores de las X quiero que sean golpes, entonces voy a tomar estos golpes de acá. Estos golpes, los que están en azul, ¿no? Ok.
Le doy clic y le doy a aceptar. Aceptar, y ya está. Ahora mira, ahí ya tengo una gráfica, pero queríamos que estuviera en escala logarítmica. Entonces, lo que necesito es hacerla un poquito más grande, tomar el eje de las X, seleccionar el eje de las X, clic derecho, y le digo dar formato al eje. Y en dar formato al eje me doy cuenta de que no somos los únicos locos que manejan la escala logarítmica, sino que hay otros locos que también lo hacen. Dice base 10, sí, base 10. Ok. Tal vez, si estás viendo la presentación en una computadora, sí alcanzas a ver las líneas, pero si lo estás viendo en un celular no las alcanzas a ver. Entonces déjame ponerle clic y decirle que esas líneas las haga de color más intenso, más fuerte, que las haga casi negras, ¿no? Y en el otro sentido, que de igual forma casi las utilice negras, un poquito menos. Ahí está. Ok, ahora déjame hacerle un poquito de zoom a nuestra gráfica o hacerlo más grande, cualquiera de los dos. Yo creo que voy a mejorar. No, voy a hacerlo un poquito más grande. Nuestra gráfica. Y los números en la parte de abajo los podemos hacer un poquito más grandes. Si te das cuenta va de 1 a 100. Bueno, ok. Ahora, yo creo que no me conviene porque ningún número o ningún dato está menor a 10. Puedo decirle al eje de las X que le quiero dar formato y que no empiece en 1, quiero que empiece en 10. Pero alguien dirá, híjole, pero no veo líneas intermedias. Le puedo decir, agrega líneas de división secundarias. Ya las puso, pero no se ven, entonces otra vuelta hay que cambiarle el color. Vamos a ponerle un color gris, ¿no? Ahí están nuestras líneas de división secundarias. Vamos a ponerle un poquito más intenso, pero que en lugar de que sean rígidas, que sean tipo salteadas, ¿no? Ahí están nuestras líneas de división secundarias. Bueno, ahora, resulta que alguien que no sabe escalas logarítmicas no le va a entender, ¿no? Pongamos, si nosotros le llevamos nuestro informe de mecánica de suelos al licenciado de finanzas, pues probablemente no le entiendan, ¿no? O probablemente sí, porque los financieros también manejan escala logarítmica. Entonces necesitamos decirle qué es e identificar de qué se trata nuestra gráfica. En el título de arriba le vamos a poner que es la curva de fluidez. La curva de fluidez de la prueba de límites de consistencia. Vamos a ponerle límite líquido. Le podemos pedir a nuestra gráfica, aquí en la zona de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Formato. Ahora, no quiere. Tal vez porque está muy grandote. Ahora sí va a querer, vas a ver que sí. Aquí está. Aquí, en el diseño del gráfico, le podemos decir, oye, quiero que le agregues los títulos del gráfico, el horizontal primario, y quiero que también le agregues el título vertical primario, para que mi licenciado le entienda, ¿no? Ya que hay que explicarle las cosas a los licenciados. Que las letras sean en negras, que las haga un poquito más grandes, y al título de las ejes en las X, le vamos a poner que son golpes en la copa de Casagrande. Grande ya se murió, pero hay que poner su apellido en mayúsculas, ¿no? Porque es nombre propio. En el eje de las Y, vamos a decirle que vamos a colocar contenido de agua. Y que ese contenido de agua está expresado en porcentajes. Todos nuestros letreros que sean de color negrito, para que se vean, y ya está. Ahí están nuestros puntos. Nuestros puntos se ven como que un poquito pequeños. Se ven un poquito pequeños, entonces le voy a pedir aquí en opciones de puntero o de marcador que sean un poquito más grandes. Vamos a ver si con este se hicieron más grandes. Creo que no, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Marcador. Opciones de marcador. Tip aquí ya. Integrado. Vamos a decirle tamaño. Queremos que los hacemos más grandes. Puntotes, ¿no? Para que sea más fácil sacar una línea promedio. Puntotes. Ahí están mis puntotes. Ahora, hay que agregar la línea que los una. Pero ojo aquí, ¿eh? Ojo. No es una línea que los una, no es una línea quebrada, sino que debe de ser una línea que sea representativa de todos los puntos. Ustedes que son ingenieros civiles, sí saben lo que es una regresión matemática. En la materia de métodos numéricos, les explican que es una regresión matemática, una regresión numérica. Es decir, ya tengo los puntos que describen un fenómeno. Ahora quiero que las matemáticas me ayuden a identificar cuál es la ecuación que genera ese fenómeno. Y para eso, en métodos numéricos les explican pues, diferentes procedimientos, ¿no? Para hacerlo. Si a alguien de ustedes le costó trabajo la materia de métodos numéricos, pues entonces le pueden dar aquí clic derecho y le podemos agregar línea de tendencia. Agregar línea de tendencia. Ahora, en métodos numéricos nos explican que hay diferentes tipos de tendencias. Puede ser que se aproxime esto a una línea recta, a una lineal. Puede ser que se aproxime a una exponencial, o a una logarítmica, o a una polinómica, o a una potencial. Bueno, para eso llevamos nuestra asignatura de métodos numéricos. En este caso, si estamos utilizando el eje de los x como logarítmicos, en realidad es una logarítmica. Ahora, seguramente tú vas a decir, híjole, pero en mi materia de métodos numéricos me dijeron que una logarítmica más bien es curva. Sí, pero es curva en escala aritmética. Entonces, si yo copio esta misma gráfica aquí al ladito, la voy a hacer un poquito más chiquita para que se vea, y en lugar de manejarla en escala logarítmica, el eje de las X, le digo, ¿sabes qué? Ya me arrepentí. Me arrepentí, quiero que me lo des en escala aritmética. Pues mira, la gráfica se ve bien diferente. Precisamente, esa es la razón de por qué utilizamos una escala logarítmica. En la gráfica de la derecha, y es más, vamos a agregarle el título, la gráfica de la derecha es una escala aritmética, donde 1 en X es 1 en Y. En cambio, la gráfica de la izquierda es una escala logarítmica. Quiere decir que la escala logarítmica me permite graficar cantidades muy grandes como el 100, 80, 90, con cantidades muy pequeñas como el 10 o como el 12. ¿Qué ventaja tiene una u otra de las gráficas? En la gráfica de la derecha, no necesito hacer escalas raras, ¿no? Pero es más difícil trazar una curva que a mano pueda ser significativa de todos los puntos. En cambio, cuando la hago en escala logarítmica, es más fácil con una regla trazar una línea, como la que está a la izquierda, que es significativa de todos los puntos. Entonces, todo depende de qué herramientas tengamos. Este procedimiento se generó más o menos en 1942, cuando Casagrande nos ayudó a generar el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y entonces en esa época no había computadoras. Como no había computadoras y muchas personas también tenían dificultades con los métodos numéricos, pues entonces el hacerlo en escala logarítmica era lo mejor, porque permitía con una regla obtener la línea azul que ves en la imagen izquierda. Eso no se podía hacer en 1942. A mano no podían tener esta comparativa de resultados. Por eso se llama curva de fluidez. En la parte de arriba de ambas gráficas dice curva de fluidez. Se llama curva porque en una escala aritmética es una curva, aunque en una escala logarítmica es una recta. ¡Pum! ¡Pum! Esa es la razón de por qué se llama curva de fluidez. En algunos libros nada más nos dicen, se llama curva de fluidez y usted no pregunte por qué no, así se llama y ya. Bueno, ok, ya les explicamos por qué es curva de fluidez. Ahora, el siguiente paso para determinar el límite líquido es aplicar la definición que nos dio Casagrande, ¿no? Y dice, a 25 golpes vas a encontrar el límite líquido. La vez anterior habíamos dicho cómo hacer eso
pues haciendo tal vez uso de nuestra escala aritmética. Pongamos aquí, vemos plenamente que a 25 golpes, más o menos, vamos a obtener un contenido de agua de 271. Déjenme rayar de forma burda con mi plumón. Aquí voy. Rayar de forma muy, muy, muy burda con mi plumón. A 25 golpes, híjole. Ahí subimos, 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 subimos. Y más o menos lo que alcanzamos a ver que corta es un valor de 271. Está un poquito por arriba, nada más que mi plumón ahorita se puso medio loco. 271.1, más o menos. Y en ese lugar vamos a encontrar el límite líquido. Para que se vea bonito en nuestra gráfica, podemos engañar al Excel, así como tu ex te engañó. Y vamos a graficar 271, no es cierto, 271.1 contra 10 y vamos a hacerlo llegar a 25,271.1. Estamos engañando al Excel y vamos a decir, oye, ¿qué crees, Excel? Necesito otra gráfica. Necesito otra gráfica, quiero seleccionar datos, agregar otra línea y esa línea quiero que tomes de valores en X los que están aquí y quiero que tomes de valores en Y los que están acá. Ok, aceptar. Como que en ese momento Excel se nos saca de onda y nos dice, híjole, son cantidades muy, muy grandes, no las puedo graficar. Pero en realidad vamos a pedirle que utilice 2.711 y 2.711. Ahí está, ahora sí. Ahora, si te das cuenta, ahora sí está graficando esos dos puntitos. Es más, le vamos a pedir que grafique otro más, que sea 25,267. Ok. La gráfica, ahí está. Vamos a pedirle que incluya los dos de abajo. Seguramente tú me vas a decir, ¿y eso para qué, no? Bueno, pero es que... ay, no te muevas, no te muevas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder hacer una línea recta. Ok. Bueno, vamos a hacer una línea recta. Le voy a pedir a Excel, selecciono los puntos naranjas, me meto a diseño de gráfico y le digo, ¿sabes qué? Quiero cambiar de tipo de gráfico. Me dice, ¿estás seguro? Ya te llevaste un rato, ¿no? Bueno, entonces, como no estoy seguro, me meto hasta abajo donde dice combinado. Y entonces a la serie naranja le puedo decir que no la quiero en puntitos, sino que la quiero con líneas rectas y sin puntos. Le doy a aceptar. Y entonces lo que hace ahora es de que parece como que yo tracé a mano el límite líquido. Pero se desacomodó mi gráfica. Bueno, le doy clic derecho al formato de los ejes y le digo que no la grafique desde el 266, sino que la grafique desde el 2.65. No es cierto, desde el 2.67. Ya está. Y entonces ya mi gráfica queda bonita. Puedo inclusive tomar la línea de tendencia y decir, híjole, quiero que esa línea de tendencia se vea más tosca, ¿no? Porque al fin y al cabo es parte del procedimiento que me va a llevar a encontrar el límite líquido. Ahí está un poquito más tosca. Y también la línea que me va a determinar el límite líquido, la que sube y corta, también le vamos a pedir que sea un poquito más tosca. Ahí está nuestra línea un poco más tosca. Y podemos agregar a nuestra gráfica, le podemos decir que queremos insertar un cuadro de texto, ¿no? Por aquí debe de andar el cuadro de texto, Vamos a pedirle que inserte un cuadro de texto y le vamos a pedir que aquí escriba, ¿no? Chale, me troleé yo solito. Ahora sí. Vamos a pedirle que escriba omega porcentual, omega límite líquido, igual a lo que alcanzamos a ver, ¿no? ¿Dónde está cruzando la gráfica? Está cruzando en 271.1%. Al fin y al cabo es un valor numérico. Le pedimos que nuestro cuadro de texto no tenga orilla
Entonces, en el formato de forma, le decimos contorno de forma, sin color. Y es más, sin relleno. Sin relleno. Y hasta podríamos hacer que nuestro fondo de nuestra grafiquita tenga color, ¿no? Por aquello de que se lo vamos a presentar a un arquitecto. Entonces, a los arquitectos les gusta así que tengan colorcito las cosas, ¿no? Ahí está el contenido de agua, cuál está el límite líquido de 271. Puedo seleccionar inclusive la W y ponerme más exquisito y seleccionar un tipo de letra símbolo. Ah, puse doble omega mayúscula, ¿verdad? Pues vamos a ponerle una omega minúscula. Ahí está. Omega minúscula. Decimos que la queremos más grande y que las L's las queremos más pequeñitas. Y ya está. Ahí está el límite líquido. Bueno, esa grafiquita, bueno, pues ya te dije cómo hacerla. La curva aritmética usualmente no la ocupamos, la podemos eliminar. Y ya tenemos el valor del límite líquido. Ahora mira, en nuestra presentación estábamos haciendo ese ejercicio. Estábamos haciendo un ejercicio numérico. Aquí en la presentación ya está hecho. En esa presentación ya está hecho y básicamente lo que podríamos explicar es de que con los datos podemos generar los puntos. Es un material cohesivo. Que el eje de las X está en escala logarítmica, que el eje de las Y está en escala aritmética, y que con esos puntos obtenemos una línea de tendencia de características logarítmicas. Como es una gráfica en escala logarítmica, parece recta, pero en realidad cuando la desdoblamos a una escala aritmética es una curva, por eso se llama curva de fluidez. En este caso, tal vez con un poquito de más tiempo, nos dio un límite líquido de 271.14. Nosotros con poquito tiempo hicimos 271.10. Ahora, ya tenemos esa etapa. La otra etapa es que ustedes lo van a hacer, rolar un cilindro hasta que mida 3 milímetros y se desmorone. En este caso se repitió en 3 ocasiones y alcanzamos a ver que en 2 de ellas nos dio 114 y 118. En otra ocasión que se hizo, dio 89%. Eso nos indica que es un valor demasiado alejado de los otros. No habla lo mismo. Vamos a suponer que fueran 3 personas y que estas 3 personas, una de ellas tiene 118 años, otra de ellas tiene 114 años y otra de ellas tiene 89. Aunque los 3 serían viejitos, como que no les gusta la misma música, ¿no? Tal vez los 2 primeros vivieron en la época de Don Porfirio y el último vivió en la época de Lázaro Cárdenas. Entonces no hablan de lo mismo. Como no hablan de lo mismo, el último lo eliminamos y obtenemos un promedio con los que se parecen. Ya está. Y si tenemos límite líquido y límite plástico, la diferencia entre esos dos valores nos va a dar el índice plástico. Ya nos faltan unos 4 minutitos, ¿eh? Ya estamos por acabar. La diferencia entre límite líquido y límite plástico es el índice plástico. Y con eso podemos irnos a la carta de plasticidad que yo les decía que viene en cualquier libro de mecánica de suelos. Y en este caso, pongamos en la imagen de la izquierda, te presento la que viene en la normatividad mexicana, en las normas del IMT, o Instituto Mexicano del Transporte. En la imagen de la derecha te presento lo que viene en el libro de Braja, en el de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. En cualquier libro de mecánica de suelos viene esa gráfica, ¿eh? Bueno, pues podemos ubicar nuestro punto. Ahora, ojo con un comentario, ¿eh? Ojo con un comentario aquí. En la mayoría de los libros que son internacionales, estas gráficas vienen solamente hasta cierto valor. ¿Cómo que hasta cierto valor? Sí, mira, nada más llegan hasta 100. Hasta 100 de límite líquido. ¿Por qué nada más llegan hasta 100? Pues porque la mayoría de los suelos en todo el mundo tienen menos plasticidad que los mexicanos. Y por eso nada más llegan hasta estos valores de 100. Pero si te das cuenta, los resultados que nosotros tenemos implicarían un 270. ¿Qué hay que hacer? Nada más hay que prolongar esta línea, prolongarla, 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 hasta que alcancemos el valor de 200. Eso significa tener un equipo de dibujo para prolongarla y ubicar si cae por arriba o cae por abajo,
o bien utilizar esta ecuación. Esa línea, como todas las líneas, tienen ecuaciones o funciones que nos describen el comportamiento de la línea. En este caso podemos decir que el índice plástico o la línea la podemos graficar en función del límite líquido y nos va a quedar 0.73 del límite líquido menos 20. Eso es lo que dice ahí la función. Lo podemos comprobar a partir de este punto y de este otro punto, ¿no? Si sustituimos los puntos y encontramos la ecuación de esa línea, nos va a dar eso, 0.73 multiplicado por el límite líquido menos 20. Bueno, y con eso podemos hacer nuestra gráfica más grande. Ya que la tenemos nuestra gráfica hecha más grande, porque en los libros tradicionales nada más nos muestran esta parte, en cambio nosotros con la ecuación de la recta podemos obtenerla para muchos puntos, pues podemos identificar que en este ejemplo nuestro suelo cae por debajo de la línea. Y como cae por debajo de la línea, ¿se acuerdan hace rato que decíamos que arriba de la línea eran arcillas? Abajo de la línea son limos. Entonces, como cae por abajo, es un limo. Y de la línea de 50 hacia la derecha son de alta. De la línea de 50 hacia abajo son de baja. ¿Baja qué? ¿O alta qué? Alta plasticidad. Entonces, en este caso, nuestro suelo cae en la zona de un limo de alta plasticidad. Es un suelo fino y su clasificación es limo de alta plasticidad. Ya está. Esta presentación la generamos en marzo del 2020, o sea, quiere decir que ya me duró 3 años y que nos sirvió para explicar el tema del día de hoy, dentro de la cuarentena, ¿no? Hay que preguntarles, ¿dónde les generamos duda, no? ¿Dónde los confundí? Tenía frío, por aquí hace frío y me puse mi gorrito de Kansas. Al fin y al cabo no tenemos la cámara prendida, pero ya que la prendimos, pues hay que usarla, ¿no? ¿En dónde los confundí? ¿Dónde les dejé dudas? ¿Sí me escuchó, profe? ¿Ah? ¿Me escuchó? Sí. Bueno, pues de mi parte yo creo que no. Si algo falla haciendo los ejercicios, pues revisamos el video. Bueno, reviso el video. Qué bueno. Eso es lo bueno de tener las clases grabadas. A diferencia de una clase presencial, ¿no? Que no está grabada. Lo bueno de tenerlas grabadas es de que podemos regresarnos. Lo que vimos hoy, sobre todo en la última hora, lo van a hacer ustedes en el laboratorio. No me ha confirmado Roger si cuándo vamos al laboratorio, pero cuando vayamos, van a hacer eso, ¿no? Y bueno, evidentemente que con los resultados que ustedes saquen van a hacer la gráfica que hicimos en Excel y van a clasificar el suelo que tengamos. Pero pues poco a poco vamos haciendo eso. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o duda. De mi parte, no, profesor. Bueno, qué bueno. Bueno, si ya no tenemos otra cosa que platicar, pues ya fue, ¿no? Ya podemos ir a dedicarnos a otra cosa. Usualmente los sábados hay personas que lo ocupan para ir al mercado. Si ustedes van con su mamá, con su papá, pues acompañen, ayuden en las tareas de la casa. Si se van a ir con su novio o su novia, pues pórtense bien, no anden haciendo tontería y media, como ahora que está de moda lo de los retos virales, del clonazepam, no hagan esas cosas. Mejor vayan al cine, en el cine nos podemos divertir sin andar haciendo retos, y nos cuesta poco, ¿no? Una entrada al cine. Si no se nos hace cara una entrada al cine, bueno, pues tenemos el Netflix, ¿no? O algo similar. Entonces, pórtense bien y